Hoy en esta mañana juntos vamos a seguir estudiando, seguir conociendo lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la mayordomía, y en esta mañana la mayordomía del hogar, la relación entre la esposa, el esposo y los hijos. Y les confieso, mientras estudiaba esto, fui tocado profundamente. Y le decía al Señor, ayúdame, por favor, Señor, a no solo decirlo. Es fácil pararse y transmitir, armar un bosquejo, un mensaje que tal vez es correctamente homilético, pero que uno no lo vive. Y le dije, Señor, ayúdame a vivir esta verdad que está en tu palabra. Y pedí al Señor por mis hermanos, por ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que la palabra de Dios sea tomada por su espíritu, aplicada a nuestros corazones, conforme a nuestras necesidades. Y me encanta Efesios, la epístola, la carta de Pablo a los Efesios. Y es una carta magnífica, y a propósito les desafío en el tiempo que tengan y que puedan a estudiar esta maravillosa carta. Vamos a enfocarnos en esta mañana en esta carta a los Efesios y vamos a descubrir cosas magníficas. Para tener en cuenta nada más Efesios, podríamos dividirlos en dos secciones, en dos grupos a Efesios. Primero tendríamos que entender cuál es el tema clave en esta carta a los Efesios. Y el tema clave son las riquezas que tenemos en Cristo. Hay un autor que hace un comentario de la carta a los Efesios y le puso por título, porque me encanta, dice, ricos en Cristo. Y es maravilloso porque si no lo sabías, sos rico. Tenés todos los recursos a tu favor. Tengo los recursos. Si realmente hubo un día en que aceptaste a Cristo, viniste a Él y el Espíritu de Dios habita en tu vida, el Espíritu Santo, sos rico. Somos ricos. Y esa es la palabra clave de Efesios. Y dije que podríamos dividirlo en dos grupos a la carta. Pero antes mencionaría el versículo clave de esta carta maravillosa, y es el capítulo 1, versículo 3, donde Pablo va a decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre. Nos bendijo con bendiciones espirituales. Y como les decía, ¿cuáles son esos dos grupos, esta división, esas dos secciones? Y la primera sección tiene que ver con una parte, por decirlo así, doctrinal. Tiene un aspecto, por decirlo, tal vez, no sé si encaja la palabra exactamente, pero un aspecto teórico que nosotros debemos comprender y entender. Y en esa sección, por ejemplo, vamos a ver nuestras riquezas en Cristo. Y vamos a ver nuestras posesiones en Cristo. Le pertenecemos al Padre, por lo tanto también le pertenecemos al Hijo y le pertenecemos al Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Pero también va a hablarnos acerca de nuestra posición, que somos resucitados con Él y sentados en el trono. También dice que somos reconciliados y hechos parte del templo. En esa primera sección, acerca de la doctrina, acerca de ese aspecto teórico. Pero después viene la parte práctica y habla acerca de nuestro deber, nuestras responsabilidades como hijos de Dios, nuestras responsabilidades en Cristo. Y ahí vamos a ver el desafío, el llamado a andar en unidad. A propósito, andar en unidad no significa que todos nos vamos a vestir del mismo modo, con uniforme. Vamos a tener un mismo sentir, como lo dice Pablo mismo en Filipenses capítulo 2.
Y dice que sientan una misma cosa. Y ya había en otro mensaje mencionado esa expresión. Nuestra traducción sería medio torpe si lo pasáramos literalmente a nuestro idioma español. Es sintiendo la una cosa o la única cosa. Y la única cosa que debe estar en el cristiano es agradar y honrar a Dios. Andar en unidad, andar en pureza. Y ahí va a ser desafíos, andar no como los gentiles, no como eras antes de venir a Cristo. Si está Cristo en tu vida ahora, tenés que ser diferente. Andar en amor, andar como hijos de luz, andar con cuidado, andar en armonía. Y en esa sección de andar en armonía habla acerca de los esposos, las esposas, cómo deben conducirse, los padres y los hijos. Y es tan práctico que alcanza no solamente esposas, esposos, hijos, padres, incluso con los amos y los siervos. ¿Cómo debe ser mi conducta hoy, si lo pusiéramos a esta época, con mi jefe, aquel que me contrató y estoy trabajando? Yo como cristiano, ¿cómo debo conducirme? Y finalmente, para terminar, por decirlo en el capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el final, va a hablar de andar en victoria. Y es justamente en el capítulo 5, en esta sección de andar en armonía, en el que me quiero centrar en esta mañana para que juntos podamos ver lo que Dios tiene para hablarnos en forma personal, lo que dice su palabra. Recordemos que en ese mismo capítulo 5 de Efesios, dice andar como hijos de luz. En algunas Biblias aparece como un título eso, andar como hijos de luz. También en ese capítulo nos vamos a encontrar con el versículo 18, que ya lo vimos un par de semanas atrás, y nos desafía que debemos ser llenos del Espíritu Santo, controlados enteramente por el Espíritu Santo. Es un llamado, es una orden. Y antes de avanzar, tenemos que tener en cuenta que en primer lugar el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. Otro tema también es a tener en cuenta pensar en la administración. Esa palabra, antes de seguir, la administración es una palabra que viendo la administración vamos a encontrar una palabra que nos incomoda. Antes de avanzar, antes de desarrollar lo que es administrar. Y seguramente que cuando yo mencione esa palabra, comenzando de mí, nos empezamos a mover y no nos gusta. Nuestra carne se va a resistir porque no nos brota naturalmente. Y esa palabra es sumisión, de lo que voy a hablar en esta mañana. Esa palabra es sumisión. Y seguramente hasta podés llegar a decir, no estoy de todo de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pero para poder meternos a estudiar lo que la Biblia tiene para decirnos, ahí en el capítulo 1 de Efesios podemos leer, por ejemplo, en el versículo 15, Pablo diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, hermanos. Pero antes quiero orar pidiendo esto: que Dios pueda darnos esa sabiduría y nos capacite por medio de su Espíritu Santo, nos dé el poder para cambiarnos y revelar a Cristo, mostrar a Cristo en nosotros. Y como en algún mensaje que una vez compartí, podamos mostrar al mundo que somos no de este mundo, que estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del cielo. Señor, acudimos a ti en esta mañana, clamándote por verdadera sabiduría. No la sabiduría que ofrece este mundo, sino la verdadera que viene de ti y la encontramos en tu palabra.
Háblanos en esta mañana. Que tu Espíritu tome tu verdad, Señor, y comenzando en mí, la aplique a mi vida, Señor. Que no solo seamos oidores, como dice tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Que nuestras vidas puedan impactar a este mundo tan necesitado. En nombre de Jesús. Amén. Y ese es nuestro tema en esta mañana, sumisión. Y vamos a leer ahí en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 21, versículo muy conocido, y dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, dice, unos a otros en el temor de Dios. Ahora, la pregunta que seguramente está en tu mente, en tu corazón, y que lo primero que tal vez no lo expresas, pero ¿por qué me tengo que someter? ¿Por qué lo debo hacer? Bueno, en primer lugar, en esta mañana vamos a ver que debemos tener esta actitud de sumisión, porque hay un mandato. Acá el texto dice, someteos unos a otros, y dice, en el temor de Dios. Es interesante verificar esa palabra, someteos. Es la palabra que nos cuesta, y tenemos que tener en cuenta también que las palabras, el lenguaje va evolucionando y no necesariamente la utilizamos en su real sentido. En el tiempo empezamos a usar y darle un sentido tal vez incluso diferente. Pero acá la palabra sumisión tiene que ver con una palabra que era una figura en aquella época cuando fue escrito, una palabra con una figura militar. Y si bien esa palabra implica ponerse debajo, alistarse bajo el mando de alguien, por la forma en que está construida la oración, no nos sugiere que tiene que ser impuesto. No tiene que ser por la fuerza. Y acá es donde a mí me sorprende y me maravilla, porque ahí ves el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Porque te dice, someteos los unos, y maravilloso pensar, porque no dice a alguien específico, los unos a los otros. Someteos los unos a los. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Y si somos sinceros, ¿cuánto de nuestro orgullo salta al toque? ¿Quién me va a venir a decir lo que tengo que hacer? Él, ella. Y acá nos dice, someteos los unos a los otros. Palabra clave, en el temor del Señor. La sumisión no tiene nada que ver con una orden de autoridad. Más bien tiene que ver con el ejercicio de esa autoridad. ¿Cómo se da y cómo se recibe? El que está en una posición de liderazgo o de preeminencia y tiene que dirigir o comandar un grupo, y si es cristiano, si el Espíritu de Dios habita en él, no es el jefe el que tiene al resto como esclavos. Cómo se da, pero también cómo se recibe. El Espíritu de Dios hace una obra sobrenatural. Yo lo escribí en un momento. Alguien me dijo, tal vez no digas esa palabra, pero la voy a decir y la voy a explicar de una manera antinatural. ¿Y qué estás diciendo? Porque a mí no me brota en forma natural someterme. A vos no te brota. Nadie se levantó y dijo, sí, soy sumiso, voy a hacer todo lo que me digan. Está nuestro orgullo, nuestra naturaleza. No tiene que ver con una autoridad, con un cargo. Tiene que ver con cómo se da y cómo se recibe. Y te voy a decir más. Más que una acción, tiene que ver con una actitud. Más que una acción, tiene que ver con una actitud. ¿Cómo es tu corazón? Si estás en una posición de liderazgo, si estás en una posición de preeminencia, en un cargo,
¿Cómo tratás a los demás si sos cristiano? Si sos un hijo de Dios. Y si vos estás en la otra situación en que tenés que obedecer, ¿cuál es tu actitud como hijo de Dios? ¿No es fácil? No nos brota. No nos sale naturalmente. Pero nos dice, someteos voluntariamente, por amor. Y me encanta esa palabra, en el Señor. Una vez alguien me dijo, sí, pero yo al único que le obedezco es al Señor. Y le dije, pero no te estás contradiciendo. Porque si es en el Señor, si decís que obedeces al Señor, estás yendo contra un modelo que hizo Dios. Y vamos a hablar más adelante de eso. Mira, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 6 me encanta porque dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ves, vuelvo al mismo concepto. No es natural. Hoy escuchamos, amate, y no digo no te ames. Pero ¿sabes cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y hace esa obra poderosa, maravillosa y obra que lo hace Él, no viene de mí? No solo me hace amar a mi prójimo, sino aún me hace amar a mis enemigos. Enemigos. Ojo. Hay muchas personas que están lidiando con heridas y seguramente reales que te trataron mal, que fueron hiriendo, dañando tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dice, nada hagáis por contienda. Y esa palabra es peleas. Así de sencillo. No es solamente discutir. No, yo voy a ir en contra. Siempre es la contra. Siempre es la contra. Hacer la contra. Pero en realidad la palabra, su raíz tiene que ver con generar grupos, facciones. Yo soy de aquel. No, yo estoy con aquel. No, prefiero a este. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esa palabra me rompió en 1000 pedazos. ¿Sabes qué es esa palabra vanagloria? Es una palabra compuesta. Y la primera tiene que ver con vacío, hueco. Y la otra tiene que ver, si te fijas en algunos escritos de Pablo, al final dice doxología, doxa. Y tiene que ver con glorificar, exaltar. Y esa palabra que aparece en Hagas por vanagloria es gloriarse, creerse en algo que es hueco y vacío. En algo que es hueco y vacío, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino dice antes con humildad. ¿Y sabes qué es esa palabra? Una mente humilde. Una mente que no cree ser más que el otro. Una mente que no cree estar en mejor condiciones que el otro y que por lo tanto merece respeto, merece sumisión. No. Humildad. Y no estamos hablando de como el mundo a veces nos quiere. Es humilde y porque no tiene dinero. Y a veces tendemos a decir, sí, es una persona humilde. No tiene estudio porque no tuvo la oportunidad de capacitarse. Es una persona humilde porque es calladito. La humildad acá tiene que ver con esa mentalidad de decir, yo no le voy a pasar por encima a mi hermano, lo voy a respetar. Y no solo lo voy a respetar, lo voy a priorizar. Por lo general, la razón por la que la gente nos irrita tanto es porque no podemos hacer nuestra propia voluntad, porque ellos quieren hacerlo diferente. Si nosotros insistimos en esa posición, en esa postura de ser el primero y que se tiene que hacer lo que yo digo y los demás, quiero que piensen de esta manera. Si cada uno piensa en esa postura, no, se tiene que hacer lo que yo digo y la forma en que yo digo es la única en que debe ser
terminamos todos peleados. Terminamos peleados. Nos ponemos mal cuando no se puede hacer lo que queremos. Y si los demás se empeñan en colocarse en esa misma postura, el resultado obvio es conflictos frecuentes. La obra del Espíritu Santo es completamente opuesta a de la carne. Y ya lo mencioné. Va a hacer eso que no te brota si le dejas controlarte. Cuando uno dice en forma natural, amate a ti mismo, cuando somos verdaderamente controlados por el Espíritu, este nos lleva no solo a amar a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros prójimos, sino, como ya les mencioné, a nuestros propios enemigos. ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué lucha? ¿Y qué no solo lucha, barrera? ¿Saben qué, hermanos? Voy a más adelante hablar de eso. De las barreras. Por situaciones no resueltas. Y principalmente porque no empezamos con esto. Sometiéndonos al Señor. Y si nos sometemos a Él, tenemos la capacidad de someternos a otras personas. Vamos a sacarnos las chapas, como se dice en Argentina. Yo soy simplemente un siervo. Porque el pastor, yo no soy tu jefe. No soy el presidente. No soy tu papá. Estoy para amarte, para ser tu amigo, para ayudarte, para guiarte a la verdad bíblica. Y mi deseo de todo corazón es que llegues a amar este libro profundamente, porque aquí tenemos todo lo que necesitamos para llevar esa vida de riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Pero yo no soy quien te va a imponer. Te aconsejaré. Y si te equivocas, estaré a tu lado para animarte y orar por vos. Pero no soy tu jefe. Y vamos a ver más el concepto de incluso escuchar. Debemos someternos unos a otros porque hay un mandato. Y acá vamos a entrar en una sección difícil. Y por eso le clamamos al Señor al empezar, que nos hable y que opere su Espíritu tomando la verdad y aplicándola a nuestras vidas. Debemos someternos unos a otros porque hay un modelo. Hay un diseño que Dios mismo lo estableció, pero Cristo mismo es el ejemplo, el modelo a seguir. Y vemos en el versículo 22 y dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esta palabra es la misma, esa expresión sujetas tiene que ver con lo mismo que empezó el versículo 21. Es alguien que decide voluntariamente, bajo el control del Espíritu Santo, voluntariamente alistarse, ponerse debajo, no es esclava. Porque ama al Señor en primer lugar. Y si ama y dice que está en el Señor, va a hacerlo porque es el modelo divino. Algo a subrayar, a remarcar en esta mañana es la expresión a sus propios maridos. Y cuando vemos eso, en primer lugar, debemos aclarar bien que Efesios es una carta dirigida a cristianos. Porque muchos seguramente, y a veces me ha pasado, pero esa no es la cultura hoy. Eso no es lo que se vive en el mundo de hoy. Y tendemos a racionalizar. Es verdad que el mundo ha avanzado, pero la verdad no ha cambiado. Es la misma. Y en primer lugar tenemos que entender y saber que está dirigido a cristianos, cristianas. No le estoy hablando a inconversos. Estoy hablando, o mejor dicho, el Señor nos está hablando a quienes se supone tenemos a Cristo y al Espíritu Santo habitando en nosotros. En primer lugar, como decía, y no pretendamos, queridos hermanos, porque tampoco es, bueno, ahora salgamos a las calles a hacer lío y a entrar en discusiones, en pleitos y en peleas. ¿Sabes por qué?
Porque el inconverso no lo va a entender de todos modos. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tal cual dice ahí, locura. Yo no puedo entender cómo estos cristianos viven eso. No puedo entender cómo estos cristianos hacen eso. No puedo entender cómo estos cristianos se someten voluntariamente, sin hacer lío, sin que haya peleas y sobre todo en el vínculo de amor y respeto. Dice la palabra de la cruz es locura, pero a los que se salvan, y hace una aclaración, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. En segundo lugar, tenemos que marcar bien que dice a sus propios maridos. No sos esclava de los hombres. Las mujeres no son esclavas de los hombres. Se sujeta en forma voluntaria, amorosa, en el Señor, a su propio marido. A su propio marido. Y ese es el límite. Y hablo un poquito a los hombres, hermanos. Cuidado. Cuidado cómo tratás. No sos jefe de las mujeres. Bíblicamente no lo sos. No te corresponde. Pero en tercer lugar, la sumisión no tiene que ver con rango o mando, sino más bien tiene que ver con responsabilidad, con una misión y con función. La Biblia, la palabra de Dios, en ninguna parte enseña que la mujer debe ser esclava del marido, que debe ser maltratada o que debe ser tratada de una manera incorrecta. Una frase que debemos remarcar otra vez es la de como al Señor o en el Señor, que vamos a ver repetido en los versículos siguientes. Es voluntario, ya lo mencioné, es por amor. Primeramente, si amamos al Señor, lo vamos a hacer cuando hablamos en términos generales de la sumisión. Porque amo al Señor, amo a mis hermanos y no tengo una actitud de soberbia y de pasarle por encima. Yo no soy jefe de nadie. Y vamos a también destacar que no tiene que ver con si la mujer es inferior en conocimiento, en capacidad. No, hermanas. Y seguramente muchas de ustedes tienen un título mucho más importante que el que tengo yo a nivel humano. No estamos hablando de eso, de capacitación o de inteligencia, porque delante del Señor somos iguales. Estamos hablando de una actitud y de respetar un modelo que nos dio el Señor. Hay mujeres inteligentes, pero tenemos que tener esa actitud y no tener la actitud de sublevación. Porque en los casos que encontramos en la Biblia que se trata de eso, eran personas que estaban tratando de sublevarse y tener una actitud carnal. Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, como corresponde, como debe ser un buen ejemplo de una hija de Dios. Y sabemos que Satanás no quiere eso. Y lo vemos desde el principio, desde Génesis. En el capítulo 3, en el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y ¿sabes qué, mi querido hermano, mi querida hermana? En esta mañana te lo digo con mucho amor. Ese con que Dios sigue hoy, disfrazado de diferentes formas. Tal vez cambió la frase, pero lo que Satanás va a decirte es, no es tan así. ¿Con que Dios te dijo? No era tan así. La cultura cambió. Las formas cambiaron. Y podemos avanzar en ese relato de Génesis y vemos la caída del hombre y la mujer. En el capítulo 3, versículo 16 dice hablando Dios a la mujer, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
Dios pone orden porque no debemos olvidar que el pecado entró al mundo y ya no es como al principio. Cuando Adán y Eva se paseaban, tenían una relación magnífica, ideal con Dios, hablaban con Él. Ninguno buscaba pasar por encima al otro. Ninguno maltrataba al otro porque eran iguales delante de Dios. Pero Satanás vino con que Dios te dijo. Vos podés ser más sabio que Dios. Vos podés sublevarte porque tenés capacidad. Los hombres son más fuertes, deberían ser quienes se impongan. Y Satanás, sabemos, cuando dice que Él es el ladrón y viene para hurtar, matar y destruir. Es necesario destacar esto. Satanás desde el principio tuvo el objetivo de destruir lo que Dios creó. Ese modelo, ese diseño magnífico, y siempre va a contradecir, atacar la verdad y el modelo, el diseño divino. Satanás busca discordia, desorden, desobediencia a Dios. Y finalmente todo eso va a traer dolor y destrucción. Muchas veces vamos a ser tentados a anteponer lo que el mundo dice, lo que la cultura dice o quiere enseñarnos acerca de cómo debemos vivir, cuando en la palabra de Dios tenemos cómo debemos ser como hijos, como cristianos. Y en estos días estuve compartiendo con mi hermana, ella me compartió algo que tuiteó un hombre, un líder conocido, un pastor joven. Él está como en una misión encargado de la Junta de Misiones de la Iglesia Bautista del Sur. Él también es pastor. Y tuiteó esto que me sorprendió y dice: cuando la cultura está gritando sobre temas como la sexualidad, el género, pero la iglesia está en silencio, entonces toda una generación solo escucha una visión del mundo. El silencio no puede ser una opción para la iglesia. Debemos amar genuinamente, pero también debemos enseñar bíblicamente. Me encantó esa expresión, debemos amar genuinamente. Y vuelvo a decir, nosotros no fuimos llamados a ir y a atropellar y a entrar en discusiones y no. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Shane Pruitt tuiteó esto que les mencionaba y decía: hay una generación desesperada que necesita escuchar esto. La iglesia no se puede quedar callada. Tiene que seguir enseñando la verdad de Dios, que no debe ser reemplazada. Y seguimos leyendo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y aquí vemos ese modelo, la explicación de ese modelo. Y no está, vuelvo a decir, no está diciendo el marido es superior a vos, el marido es tu señor y por lo tanto tenés que comportarte y someterte como una esclava. No, y va a ser muy claro porque va a utilizar una idea gráfica y va a decir: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Así como, esa expresión de comparación, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No está diciendo que el hombre es el Salvador de la mujer. Está haciendo una comparación y dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Iglesia, ahora voy a hablar. Está sujeto. Está en forma individual, personal. Le rendís tu vida al Señor. Así como la iglesia está sujeta. Siempre ese modelo, siempre esa comparación. Hombres, y no piensen que esto es un ataque a ustedes, porque yo también soy hombre y estoy temblando, porque este es un desafío también para mi vida. Dice versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El modelo es Cristo. 2 domingos atrás ponía el ejemplo, el mayor ejemplo de sumisión lo vemos en la Trinidad, en la deidad. Aunque Jesús no es inferior al Padre, y no porque no tenga la misma función, y porque se sometió
a la voluntad del Padre, lo cual podemos ver a lo largo del Evangelio. Dice, no vine a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Él no deja de ser Dios. Él no es inferior. Lo mismo el Espíritu Santo se somete al Hijo y viene a testificar en la vida del cristiano la presencia de Dios en su vida. Pero no estamos hablando de diferencias. Este es mayor, este es menor. Tienen funciones y hay un modelo. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Y este verdadero amor, acá dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Nos amó de tal manera que fue a la cruz. Estuvo dispuesto a pagar el más alto precio por amor. Y este verdadero amor tiene que ver con sensatez. Una persona que muestra un buen juicio, que es prudente, que es maduro en sus actos y decisiones. Me encanta porque en Josué es uno de los versículos muy conocidos. Encontramos en el capítulo 1 y versículos 8 y 9, hablándole Dios a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, versículo conocido, ¿qué dice? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Hombres, esfuerzo y ser valientes. Te decía que me rompió todo y Dios me tocó profundamente cuando preparaba este mensaje. Ser sensato, responsable, maduro, disciplinado. Ahí en Efesios capítulo 5, el versículo siguiente, 26, dice así, para santificarla, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que hizo Cristo. Para santificarnos. Hombres, no podemos ser de bendición y santificar y ayudar a crecer a nuestras esposas lejos de la palabra de Dios, lejos de una vida devocional, lejos de entender que somos responsables. Cada uno es en forma individual responsable, sí. Cada uno tiene que buscar a Dios, cada uno tiene que crecer, pero Dios te puso en esa posición y vos sos responsable de tu esposa, sos responsable de tu hijo. Eso tiene que ver. Todo lo otro nos gusta porque decimos, yo tengo el poder. No es así, hermano. Vos tenés la responsabilidad. La responsabilidad. Y no solamente sensato, santo. No busca nada que pueda ensuciar, interrumpir su relación con Dios. Y obviamente no busca nada que va a ensuciar a su esposa. Ya vimos, santificarla por medio del lavamiento del agua por la palabra, decía el versículo. Aquí vemos la intervención de la palabra. Ya había mencionado que lejos de ellas no podemos ser de bendición, no podemos crecer, no podemos llegar a esa madurez que se espera de nosotros, que Dios está esperando que tengan sus hijos. Por lo tanto, no podemos influenciar correctamente y probablemente hasta vamos a ser carnales y egoístas y no controlados por el Espíritu Santo. Es interesante ver que en Hebreos capítulo 5, en el versículo 13, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo estás con tu tiempo con Dios? Ese amor es también servicial, no es jefe. Y yo sé que a algunos les cuesta la palabra líder, pero líder es influenciar. Y Jesús dijo, yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Estás para servir.
es sacrificial. Jesús, por amor, fue a la cruz para darnos vida. Mis queridos hermanos, hombres, debemos tomar el compromiso ante Dios de cumplir con el modelo divino. Ser responsables, maduros, santos, amar verdadera y profundamente a nuestras esposas y de la manera que Cristo se entregó por su iglesia. Nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que sea dentro del marco espiritual por el bien de nuestras esposas. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice esto: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. Y dice, dando honor. Esa palabra es darle valor real. Te importa. La amás de verdad. Dando honor a la mujer como un vaso más frágil. Y no dice que vos no seas tampoco frágil, sino que ella es un vaso especial y por lo tanto lo debes tratar de una manera mejor. Como un vaso más frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Esa palabra es interesante, coherederas. Participante en común. Los dos son herederos. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios. En ese modelo, entonces, vemos nuestra responsabilidad, cómo nos sometemos. Las esposas por amor. Pero me encanta porque dice, al hombre no le dice amad. Y mi pregunta en esta mañana, y me hago yo comenzando, ¿amamos realmente a nuestras esposas? Con mucho temor voy a decir esto, mis queridos hermanos. Algunos son más grandes, con mucho más experiencia que yo. Otros son jóvenes. Muchas veces llevamos a nuestras esposas a lidiar en situaciones de decir, ¿qué hago? Yo sé la Biblia lo que dice, pero mi esposo es un inmaduro. Sigue siendo un adolescente con un cuerpo grande. Y no digo que no te diviertas, que no vivas la vida plena que Dios te da para vivir con cosas y que podés disfrutar. Pero es hora de que nos despertemos. Somos responsables. Y Dios nos va a pedir cuenta. Pero finalmente hay una marca. No solo es un mandato. Hay un modelo y ese modelo es Cristo. Hay una marca o distintivo y esa es la presencia del Espíritu Santo controlando nuestras vidas, reproduciendo en nosotros de forma sobrenatural el carácter de Cristo. Por eso podemos someternos unos a otros y tiene que ver con una actitud humilde, no de soberbia. Por eso es siempre en el Señor y tiene que ver con espiritualidad, respeto y amor verdadero. Y finalizamos con los hijos y los padres, como dicen en Efesios capítulo 6 versículo 1, y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Me encantó ese obedecer. Y saben que es una palabra que da una idea gráfica. Es escuchar bajo. Y vos decís, ¿qué? No es escuchar poco de volumen. Es escuchar con una actitud baja, no de soberbia. Yo no te voy a escuchar, o te escucho, hago que te escucho y no te escucho. Es verdaderamente prestar atención. Obedecer implica una actitud humilde, una actitud de respeto. Dice obedeced. Y otra vez vemos en el Señor a vuestros padres, porque esto es lo que corresponde, esto es justo. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa palabra honra es lo mismo que hablábamos de valorar, de ponerle un precio alto, estimar, respetar a tus padres. Y dice, es el primer mandamiento con promesa. Pero vamos a saltar algunos versículos y vemos el desafío para nosotros padres. Versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me quebrantó muchísimo entender estas palabras. Porque cuando dice criarlos, habla de guiar. Un padre que está guiando a alguien que está empezando a caminar, a enseñarle a dar sus primeros pasos. Pero tiene que ver también con ternura, de amor verdadero, caricia. No es solo cha-cha. Entrenar. Tenemos que entrenar a los hijos. El mundo se los va a comer si no les enseñamos las verdades bíblicas y si no le enseñamos principios. Sustentar, sostener, y no solo me refiero a lo económico, estar cerca. Y habla de la disciplina, y ese tiene que ver no solo con una corrección física, sino tiene que ver con ser el tutor, el educador, el que corrige. Y a propósito, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? Nunca fue destruir. Siempre es volver a llevar al camino. Volver a llevar al camino. Y dice, y amonestación del Señor. Y esa palabra es colocar, sembrar en la mente de la persona una verdad. ¿Estás pasando con tu hijo tiempo leyendo la Biblia? ¡Qué responsabilidad! Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Cómo estás en tu interior? Luchando con la sumisión, porque en realidad no nos sometemos al Señor primeramente. Y si no nos sometemos al Señor, no vamos a poder desarrollar ese modelo. Las esposas muchas veces, como dije, luchan porque les hacemos difícil cumplir con eso que dice la palabra. Es por amor al Señor. Es en forma voluntaria. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hijos? Y pensaba en una frase que me quedó zumbando en la mente. Los hijos muchas veces se rebelan por el doble discurso que damos. Digo una cosa desde aquí parado, pero vivo otra cosa en casa y Él me ve. Señor, gracias por tu palabra, porque ella llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Aplica estas verdades a nuestras vidas, Señor. Y de todo corazón te pedimos que tu Espíritu pueda tomar el control de nuestras vidas y que realmente nuestras vidas sean luz y sal en este mundo. Que podamos vivir de acuerdo a lo ricos que somos en ti. Que nuestras vidas en forma individual, nuestras familias, y que esta iglesia pueda impactar, Señor, este barrio y, ¿por qué no, esta nación? En nombre de Jesús. Amén.